2 en punto de la tarde, bienvenidos, les saluda Roberto Macedonio. Comenzamos una nueva edición de Club de Prensa Washington, el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional, con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo, porque ya saben, lo que ocurre aquí afecta prácticamente a todo el planeta. Se toman decisiones trascendentales. Por eso, hoy nos acompaña desde Madrid Cristi Ramírez. Bienvenida, Cristi. Gracias por acompañarnos. Y en Washington, Juan Pablo Villasmil, bienvenido. Muchas gracias. A 2 cuadras de la Casa Blanca estamos para analizar lo que ocurre allí. Juan Pablo, Cristi, vamos a arrancar con, sin duda, una de las noticias del día. Atención, porque cada vez que un periodista tiene la oportunidad de preguntar al presidente Trump, en los últimos días le hacemos todos la misma pregunta. ¿Habrá una intervención terrestre en Venezuela? Fíjense, la última vez que se lo han preguntado ha sido hace horas. Y esto es lo que ha dicho. Bueno, ¿cómo podría responder a una pregunta como esa? ¿Hay planes para un ataque contra Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿te lo diría yo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Mira, ya veremos qué pasa con Venezuela. Enseguida veremos otras ocasiones en las que le han hecho la misma cuestión al presidente de Estados Unidos y él en esa línea evita pronunciarse o confirmar o desmentir una posible intervención terrestre. Como el presidente de Estados Unidos no nos lo aclara, tal vez sí lo hagan nuestros panelistas. Juan Pablo, ¿habrá o no una intervención terrestre en Venezuela? Bueno, el punto no creo que es responder eso, sino que Maduro crea que va a haber una intervención. Yo creo que esa es la señal que más importa. Porque obviamente el gobierno estadounidense no prefiere entrar militarmente. Ellos no quieren una invasión. Ya vimos lo que pasó con el pueblo americano cuando se invadió Vietnam, cuando se invadió Irak. Al americano común no le gusta eso. Pero lo que Trump sí quiere es que Maduro crea que eso es una posibilidad. Y de eso se trata estos ataques. Las personas creen que estos ataques en estos pequeños botes son simplemente de acabar con las drogas, pero es mucho más que eso. Es una señal de que los Estados Unidos tienen la tecnología y la motivación para tomar acción. Y yo creo que vamos a seguir viendo un poco más de esto y seguir incrementando el miedo internamente en el régimen de Maduro. Le traslado la misma pregunta entonces a Cristi. No sé, Cristi, si puedes responder con un sí, no y por qué, o si esto es mucho más complejo, a la posible intervención por tierra en Venezuela. Esto es mucho más complejo. Yo siempre hago la comparación que uno pensaría que eso hubiese sido imposible, pero también nadie esperaba que el presidente Donald Trump atacara a Irán. Yo concuerdo con la idea de que no se necesitan botas en tierra hoy el ejército de los Estados Unidos para causar un daño en tierra en Estados Unidos. Y si bien yo creo que sí es una señal para el gobierno de Maduro, o específicamente para Maduro, yo lo veo todavía como una señal más clara para los mandos medios y altos del ejército. Y hay un problema con Maduro. Si no se resuelve el problema con Maduro, las ataques, sean en los barcos pequeños o incluso un ataque a tierra, es posible. Donald Trump, desde su primer mandato y sobre todo en este segundo mandato, se ha enfocado mucho en lo que llaman el Madman Theory, ¿no? Que es esta manera de hacer geopolítica o relaciones internacionales sin saber realmente por dónde va a atacar. Y además tienes el presidente, como digo, tienen el presidente de Irán. A mí me hubiesen dicho hace 2 años que Estados Unidos iba a atacar dentro del corazón de Irán y yo hubiese dicho es imposible o estuviéramos frente a una tercera guerra mundial. Nos dimos cuenta que nada de eso pasó. Y si lo estoy pensando yo, lo están pensando la gente abajo de Maduro, que dirá, ¿vamos a inmolarnos con Maduro o hay una manera de mantenernos en el poder sin tener que seguir esta idea de que Maduro es un hombre muerto que todavía respira? Creo que es una señal clara de que hay quiebres dentro del régimen de Maduro. Se vio cuando esta posible propuesta de seguir un madurismo sin Maduro. Entonces yo creo que más que un mensaje al mismo dirigente, sin duda es un mensaje a la gente que está por debajo de él y sobre todo a los mandos medios y altos del ejército venezolano. Aunque él se niega a responder sobre esa posible intervención militar terrestre, lo que sí dijo en una reveladora entrevista con el programa 60 Minutos de CBS es que Maduro, palabras textuales, tiene los días contados. Vean este fragmento de la conversación.
¿Y este tema de posibles ataques terrestres en Venezuela es cierto? No te digo eso, quiero decir, no estoy diciendo que sea cierto o falso. ¿Por qué lo haríamos? No estaría dispuesto a decir que haría eso, porque no hablo con un reportero sobre si voy o no a atacar. Eres una reportera maravillosa, tienes mucho talento, pero no te voy a decir lo que voy a hacer con Venezuela, si lo voy a hacer o si no. ¿Están contados los días de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela? Yo diría que sí, creo que sí. Yo diría que sí, Juan Pablo, dice Donald Trump, que Maduro tiene los días contados. ¿Es así? Bueno, me encanta que otra persona mencione el Madman Theory, porque la última vez que estuve aquí la mencioné yo y me sentí que el Madman, el loco, era yo por andar hablando de eso. Pero es exactamente eso de lo que estamos hablando. Trump está diciendo en esta entrevista, ¿qué está diciendo? Está diciendo algo bastante concreto. Está diciendo, yo creo que si tiene los días contados, puede pasar esto, vamos a atacar en tierra, vamos a hacer esto. Y siguen atacando barquito. El régimen de Maduro en este momento, por lo que entiendo yo, ellos son los que deben estar diciendo qué va a pasar. No lo entienden. Ellos son los que no están controlando el juego. Trump, en actuar él como el loco, es el que está controlando el juego. Él es el que toma las acciones. Él es el que mueve la pelota. Entonces, de eso se trata todo. Yo no sé lo que va a pasar. Si tú me dices que pienso que va a pasar, yo creo que de repente una agencia estadounidense puede tomar acciones domésticamente, indirectamente. Yo creo que pueden contactar a personas dentro de Venezuela, pueden hacerlo de la manera más indirecta posible. Yo creo que sí es muy posible que hayan ataques en tierra venezolana, en lugares específicos, instalaciones militares, como lo vimos en Irán. Pero, otra vez, el punto es que no sabemos. Y yo cuando le pregunto a la gente en el Departamento de Guerra, yo hablo con ellos no me responden. Ellos no quieren que nadie sepa. Y todas estos periodistas que están diciendo, ay, pero el gobierno no nos deja saber, están enseñando estas señales, no las entendemos. Es que ese es el propósito. No es que Trump esté loco, sino Trump quiere parecer loco. Y a la gente domésticamente le molesta, y lo entiendo profundamente, pero aquí está esta tensión de ser un mandatario que quiere liderar en el mundo y un mandatario que también quiere que su gente esté feliz. Siempre va a existir esa tensión. Juan Pablo, pero cuéntanos qué se habla en el Departamento de Guerra entre pasillos, tú que tienes acceso o qué preguntas les haces. Yo no, te prometo que no se lo voy a contar a nadie. No, y ellos... No, en serio, conozco personas del Departamento de Guerra ahora, ¿no? Ajá. Y en el Departamento de Estado, y ¿sabes? En conversaciones así tranquilas les pregunto y se niegan 100%. ¿Qué es lo que deberían hacer? Y yo como periodista me gustaría que me digan qué van a hacer, pero eso es lo que tienen que hacer. Claro. Yo no tengo por qué saber lo que está pasando en el Departamento de Defensa. Me gustaría saber, ¿no? Claro. Pero si estoy trabajando para ellos, díganmelo todo. Pero si no estoy trabajando para ellos, no. Porque la incertidumbre es la misión en Venezuela. Entonces, si la gente está reportando exactamente qué va a hacer Estados Unidos precisamente, eso es un problema, porque entonces Maduro sabe qué hacer al respecto. Claro. Y no queremos eso, ¿no? En cualquier caso, Juan Pablo, Cristi, hay muchas personas aquí en Washington que comparan todo esto con los días previos al ataque a las instalaciones nucleares de Irán. Cristi, y ya entonces Trump dijo que no iba a atacar, que se iba a tomar 2 semanas para pensar al respecto y al día siguiente hubo un bombazo. Así es. Y por ejemplo, con el tema de la información que ha venido saliendo, incluso yo diría algo que me pareció muy peculiar de esta situación hace unas semanas, fue cuando sí se filtra el hecho que habían comentado que ya habían dado la autorización para que la CIA pudiera realizar ciertas operaciones encubiertas en territorio venezolano. A mí, ¿por qué me llama esto la atención? Porque la CIA en Latinoamérica y en todo el mundo ha realizado millones o miles de acciones encubiertas que salen o muchos años después o mucho tiempo después o simplemente no nos enteramos. Para mí, que se hubiese filtrado esa información o que hubiesen dado esa información simplemente refleja un poco la imagen que le quieren hacer ver al régimen de Maduro, y es que cualquier acción está en la palestra, la palestra de posibilidades. ¿Y por qué es importante? Porque yo al final creo que esto no pasa por Maduro. Yo creo que estas son señales, ¿no?, que lo que le tratan de indicar a la gente alrededor de Maduro, que mantenerse con Maduro no parece ser una política que va por buen camino, ¿no? Yo creo que incluso esto lo estamos hablando con el tema de Irán, pero
una de las cosas cuando muchos hacen también la comparación o tratan de hacer la comparación con el tema de Panamá y la invasión en el 89, que este año cumple 36 años. Yo digo, hay muchas diferencias entre Panamá y Venezuela. Uno, territorial. Dos, Panamá, Estados Unidos ya tenía bases en Panamá. Y dos, primero ahorcaron económicamente al régimen de Noriega. Pero lo que sí es cierto es que sí se habían mandado mensajes anteriores que la situación con Noriega no iba por buen camino. Y ese es un mensaje que no tiene que recibir Maduro, sino tiene que recibir la gente que mantiene a Maduro en el poder. ¿Y quiénes son ellos al final del día? Sobre todo, no solamente sus aliados, que por lo menos ya también han filtrado que hay una opción o hay una posibilidad que ellos contemplan de un régimen chavista o madurista sin Maduro, pero sobre todo yo creo que esto es un mensaje a los militares que dicen, sigan apoyando a este régimen y la situación no va por buen camino. Y no es mucho lo que tiene que hacer Estados Unidos en términos de seguridad para poder atacar al régimen. Y lo que quiero añadir yo es que cuando yo estuve en Israel hace pocos meses, que fue cuando los ataques de Irán empezaron a ir a Israel, el día antes de que los ataques empezaran, yo estaba en Israel y nos íbamos a reunir unos periodistas con el embajador de Estados Unidos a Israel, y el mismo día ese embajador canceló y vino uno de las personas que trabajan para el embajador y nos dijo a todos los periodistas en la mesa: miren, tranquilos, que no va a pasar nada mientras estén acá. Comimos toda nuestra comida, el hummus, todo súper tranquilo. Y esa misma noche fui al hotel en Jerusalén y empezaron los ataques en Irán. Entonces, esto es lo que quiero decir. ¿Qué estaba pasando una semana, 2 semanas antes de que esa acción empezó en Irán? Están hablando de negociación, de paz, de nuclearizar Irán. Incluso, públicamente, la gente decía que Israel y Estados Unidos están teniendo una pelea sobre Irán. Pero el mismo día que empezaron los bombardeos, yo estaba en Jerusalén y nos dijeron a nosotros, a los periodistas: miren, tranquilos, no va a pasar nada. Y sí pasó algo, pasó mucho. Y sí pasó, es que claro, pues tienen su estrategia de comunicación, no nos pueden revelar qué es lo que dice Trump, lo que ha reiterado, por mucho que queramos a los periodistas determinada información sensible, pero oye, por otro lado, nuestra obligación, ¿verdad?, es preguntar y ya ellos que respondan o no lo que quieran, como el secretario de Guerra. Hablábamos del Departamento de Guerra, al propio Pete Hegseth le han preguntado también por esa posible intervención terrestre en Venezuela y ha dicho esto. Agradezco la pregunta, pero por supuesto no compartiremos ningún detalle operativo sobre lo que pueda o no suceder. No hay, desde luego, fugas de información en este momento, aunque según el Nuevo Herald y según también el Wall Street Journal, sí que estaría contemplando Donald Trump esa intervención terrestre. Es verdad que Trump desmintió al Wall Street Journal, Marco Rubio Christie desmintió a la información publicada por el Nuevo Herald, pero no olvidemos que Lindsey Graham, senador republicano, en su día fue el primero que dijo que Trump estaba contemplando esas acciones terrestres, ¿no? Así es. Entonces, como digo, sí es verdad que han dicho, dicen una cosa, también han dicho otra, y sí se ha filtrado, en mi opinión, más información de lo que uno pensaría, ¿no? Se filtró lo del posible acuerdo, se filtró lo de la CIA, y al final del día se crea, incluso con el tema de las barcas, ¿no? Que al final esa idea de que nosotros no sabemos a quién están atacando con las barcas, ni quiénes son las personas que han muerto en las barcas, todo esto lo que crea es una situación de incertidumbre. Y yo repito, a la teoría que la que juega Trump, y es no solamente con el tema de Venezuela, sino en general, ¿no? Uno al final tiene al frente a una persona que consideran que es capaz de cosas que otros líderes, otros mandatarios, para otros mandatarios fueran líneas rojas. Para Trump no lo son, ¿no? Como digo, siempre Irán. O incluso, es decir, con el tema del cambio de política, con el tema de las barcas, nosotros ni siquiera, ni el Congreso sabe si Trump está realmente a quién está atacando. Nadie tiene idea, ni han mostrado evidencia que diga a quién están atacando. Entonces, esto todo juega, si uno los ve de la perspectiva del régimen chavista, el régimen de Maduro, uno juega con que si habían presidentes que al mismo tiempo habían tenido líneas rojas, este presidente no lo tiene. Por ende, hay que tener muchísimo más cuidado o la situación es mucho más seria. Yo creo que sí es verdad que el régimen, a pesar de que históricamente en los últimos años no ha tenido incentivos de siquiera
de hacer una transición o de querer hacer una transición, hoy se encuentran con una figura desde la Casa Blanca totalmente distinta. El régimen de Maduro, en los momentos, por ejemplo, en el que Biden le dio una oportunidad de salir con las elecciones que se dieron el año pasado, sabemos que se las robaron. Pero al final del tiempo, al mismo tiempo, Trump le regresa y le regresó las licencias a Chevron, que para mí siempre ha mandado un mensaje contradictorio, porque si uno quiere ahorcar un régimen, lo primero que tiene que hacer es ahorcarlo económicamente, cosa que Estados Unidos hizo con Noriega antes de la invasión. Entonces, yo creo que todo esto juega un poco, sí, efectivamente, a crear incertidumbre, pero porque el mundo, no solamente Venezuela en general, considera que tiene un presidente de Estados Unidos donde hay pocas líneas rojas. Y además, yo creo que sí juega un momento en él, y ahora cuando hablemos de las elecciones, donde hay un componente de la política doméstica de Estados Unidos, del presidente Trump frente a su votante latino. Yo no puedo distinguir, o sea, es difícil a veces diferenciar cuando la política internacional tiene un papel importante en la política doméstica. Y de cara a las próximas elecciones del próximo año, yo creo que esto va a seguir jugando un papel importante. Sí. Cristi y Juan Pablo, los que se han pronunciado en los últimos minutos y además sin pelos en la lengua han sido los legisladores, tanto congresistas como senadores republicanos, me refiero a Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez, Rick Scott, han emitido mensajes en sus redes sociales relacionados con todo esto de lo que hablamos, con esa posible intervención militar en Venezuela. Algunos más claros, otros más irónicos, vean ustedes. Mantengamos la seguridad de nuestro país mediante la paz a través de la fuerza. El Cartel de los Soles es una banda terrorista como Al-Qaeda. Debe ser completamente aniquilada. Aplaudo el liderazgo del presidente Trump en la protección de Estados Unidos frente a la amenaza del narcoterrorismo. TikTok Maduro. Ahí está, TikTok Maduro, dice Rick Scott, ¿no? Esa cuenta atrás que hemos escuchado en muchos vídeos también del Comando Sur. Hay entre los republicanos, en este caso, una, bueno, pues afición por las cuentas atrás, ¿no? La escuchamos en los vídeos, los legisladores publican este tipo de mensajes, tic-tac, tic-tac. ¿Qué nos quieren decir? Bueno, yo creo que aquí es importante que los que nos estén escuchando sepan que estos individuos no están todos aislados, hablan entre ellos. Claro. En especial lo que algunas personas dicen despectivamente, ¿sabes? La mafia de Miami, la mafia de Florida. Bueno, todas estas personas, ¿de dónde son? Son del estado de la Florida. Están muy apasionados por el hemisferio, por Venezuela, no solamente porque están cerca de ellos, sino porque les importa políticamente, y obviamente son los que hablan más del tema, ¿no? Y conocen obviamente al secretario de Estado Marco Rubio. Entonces, cuando veamos a estas personas hablando del tema, no creo que los tengamos que distinguir tanto sobre lo que está diciendo el Departamento de Estado. Están todos hablando sobre el mismo mensaje, están todos tratando de crear esa imagen de que algo va a pasar, algo se viene. Pero eso es lo que diría yo. No lo podemos... Yo como americano, ¿sabes? Como ciudadano americano, yo los escucho y entiendo qué es lo que está pasando, pero lo que yo quisiera es que Maduro, como mandatario ilegítimo de Venezuela, no lo entienda. Juan Pablo, ¿quién sabe qué se le estará pasando a Maduro por la cabeza? Hay quien dice que irse a Rusia o a China. Eres un gran especialista en la política china y en la política rusa. Quiero comentar contigo el siguiente mensaje que ha publicado la Cancillería rusa hoy mismo, porque apoyan a Maduro. Denunciamos enérgicamente el uso excesivo de la fuerza militar en la realización de acciones en operaciones antidrogas. Estas acciones violan tanto la legislación nacional estadounidense como las normas del derecho internacional. Rusia confirma su firme apoyo al liderazgo venezolano en la defensa de su soberanía nacional. ¿Rusia entraría de lleno a defender a Venezuela o estos solamente son compromisos políticos, estos mensajes? Primero quiero decir que me da mucha risa que los rusos anden hablando del orden internacional. Sí, el es paradójico, es paradójico. La soberanía, ¿no? Pero si yo tiré lo que yo pienso y lo que se ve bastante evidentemente es que, ¿sabes? En inglés le llamamos deterrence, ¿no? Y básicamente esa es la teoría de nada, lo que hemos estado hablando. Dejarle saber a los otros que podemos tomar acción inmediata y que podemos ser bastante fuertes para evitar el conflicto. De ahí viene la frase que en la fuerza está la paz, ¿no? Que siempre la repite Donald Trump. Lo que quieren los rusos en este caso es dejarle saber al mundo de que ellos pelearían por Venezuela.
Pero si somos realistas por un momento, Rusia está bastante desgastada en Ucrania. No quieren estar en una posición donde tendrían que extenderse gravemente para ir a batallar en una región mucho más distante, en donde no tienen el poder militar para posiblemente enfrentarse con los Estados Unidos, que no es lo que creo que vaya a pasar eventualmente. Entonces, este movimiento por Rusia, y hemos visto una China bastante callada comparablemente, porque están negociando con los Estados Unidos activamente ahorita, porque tienen su propio problema, que todo esto tiene que ser parte del análisis que hacemos. Todo esto se tiene que leer otra vez como deterrence, el miedo que los rusos quieren crear a los Estados Unidos. Pero si te pones a ver los números, que no vamos a estar aquí media hora hablando de los números, los rusos no tienen cómo defender Venezuela. O sea, no existe un escenario en donde Rusia pueda pelear en Ucrania y en Venezuela. No lo hizo en Siria. Es cierto. En Siria se acabó rapidísimo. A ellos les encantaba Assad. ¿Y por qué no defendieron Siria? Pero ellos dijeron que lo iban a hacer, porque no podían. O sea, no tienen cómo. Juan Pablo, rápidamente, tú que has seguido de cerca el viaje de Trump a Asia, ¿habló Trump con Xi Jinping de Venezuela o no? ¿O ese tema no se abordó? No se mencionó Venezuela y tampoco se mencionó la venta de chips de Nvidia, que también se creía que se iba a hablar mucho. Trump, a propósito, tampoco mencionó Taiwán. Trató de hablar casi solamente del tema aranceles, porque a veces evitar esas conversaciones cuando se quiere llegar a un acuerdo es necesario. Y yo creo que tenía todo el sentido del mundo que no iba a hablar de estos temas más controversiales cuando lo que quería era un acuerdo, ¿no? Evitar esas conversaciones. Me pareció inteligente. Amén. 2:22 minutos, estamos en directo, tenemos una noticia de última hora. Atención, porque según publica NBC en estos momentos, el presidente Trump estaría preparando una operación militar secreta en México para atacar a los carteles de la droga. Cristi Ramírez, tenemos 30 segundos para acabar este bloque. Lo cerramos con esta última hora que se acaba de conocer. ¿Qué implicaciones tendría esta operación de la que no se conocen más detalles, más allá de que se trata, como digo, de una operación militar secreta en México contra los carteles de la droga? Habría que ver la magnitud de la operación militar y qué tanto realmente cambia muchas de las operaciones que existen y siguen ocurriendo de la DEA, que no solamente ocurren en México, a veces ocurren en Colombia, en la frontera de Panamá con Colombia. O sea que habría que ver realmente la magnitud de esta operación militar y si es distinta a operaciones anteriores que han ocurrido. Pero también es bastante interesante porque a pesar de que ha habido un dime que te diré mucho con Claudia Sheinbaum, Trump ha demostrado que una de las líderes o uno de los mandatarios latinoamericanos que más ha respetado o respeta es a Sheinbaum. O sea que sería interesante ver qué implicaciones tendría a largo plazo con esta mandataria, ¿no? La actualización informativa de esta noticia de último minuto aquí en los boletines de NTN 24 y en nuestra página web. Una operación militar secreta, repito, en México para atacar a los carteles de la droga. Pero hay mucho más, se lo contamos todo a la vuelta, ya regresamos. Elecciones en Nueva York. Mañana comienzan los comicios, pero no solo en Nueva York, también en varios estados del país. Y por cierto, todo apunta a que el ganador de las elecciones de la Gran Manzana será el candidato demócrata. Enseguida le van a escuchar porque queremos conocer mejor al que podría ser el próximo alcalde neoyorquino. Estamos en Club de Prensa y seguimos con Juan Pablo Villasmil, aquí en Washington, desde Madrid, Cristi Ramírez. Antes de entrar de lleno en esos comicios, me gustaría que intentemos entre todos vaticinar qué ocurrirá mañana y qué implicaciones tienen las elecciones de Nueva York. Cristi, ¿por qué son tan importantes para Estados Unidos? A ver, yo no creo que solamente las elecciones de Nueva York, yo creo que las de New Jersey y las de Virginia también de cara a las elecciones del próximo año. Como cualquier persona que ha seguido elecciones, sobre todo las elecciones de Estados Unidos, a veces no se trata de quién gana, sino por cuál porcentaje gana. Cuando nosotros estábamos viendo las elecciones del año pasado, uno de los counties que yo más le estaba prestando atención era Fairfax County, justamente en Virginia. Yo tenía una idea de que si Kamala Harris ganaba ese county con mucha amplitud, entonces sabíamos que otros counties parecidos iban a ser sencillos. Si se demoraba el resultado de Fairfax County, entonces Kamala Harris se estaba preparando para una muy mala noche. Yo creo que esa lectura la podemos hacer un poco de las elecciones de Virginia y las de New Jersey.
sobre todo porque en New Jersey además hay un componente muy interesante para nosotros y es el voto latino. New Jersey tuvo de los pueblos y de las ciudades donde el voto latino más se movió de los demócratas en el 2020 a Donald Trump en el 2024. Entonces, de cara a ver cómo incluso le llegaron a dar 3 puntos más, a pesar de que Kamala Harris ganó el estado, 3 puntos más los latinos netos a Donald Trump, que fue, y sabemos que el voto latino para Donald Trump fue vital para sus elecciones. Entonces yo creo que estas lecturas que podemos ver de cara a las elecciones del próximo año es sumamente interesante y tenemos que prestarle atención. Obviamente nos concentramos mucho en las elecciones de la ciudad de Nueva York, uno por la importancia que tiene la ciudad de Nueva York y segundo porque tenemos 3 candidatos. Tenemos el candidato del Partido Demócrata que responde al ala más progresista del Partido Demócrata. Tenemos a un candidato independiente que es Andrew Cuomo, un viejo demócrata que tiene una larga historia, pues haber sido el gobernador del estado, y un candidato republicano. Se espera que el candidato demócrata gane y la inferencia que hay en mucho de eso, de este triunfo, del triunfo de Matt Money, sería si se toma entonces el ala progresista el resto del establishment demócrata. Has hablado del voto latino, nos decía Cristi, nos explicaba por qué es tan importante ese voto en el caso de Nueva York. El 28% del electorado neoyorquino es hispano y por eso Mamdani, el candidato del que les estamos hablando ahora, ha publicado un vídeo en español para acercarse a la comunidad latina. Véanlo. ¡Hola, Nueva York! Ya pueden salir a votar y estoy pidiendo su apoyo. Por favor, busque su lugar de votación más cercano y voten por mí para ser su próximo alcalde. Me postulo para hacer que esta ciudad sea más asequible para todos. Voy a congelar la renta, asegurar que los autobuses sean más rápidos y gratis y ofrecer cuidado de los niños menores de 5 años, gratis a todas las familias. Juan Pablo, ¿quién es este candidato que para muchos es una cara nueva, pero qué tiene de particular? Porque nos decía Cristi, es del ala, digamos, más a la izquierda del Partido Demócrata. ¿Cuáles son sus características? Bueno, yo creo que una característica importante es que su español no está tan mal, ¿no? Habla mejor que Alexandria Ocasio-Cortez, que se la pasa diciendo que es de Puerto Rico. Así que bueno, primero eso, Zorra, o sea, lo practicó. Felicitaciones. Pero yo creo que lo que representa Mamdani para la nación, porque es verdad, es una ciudad. Entonces no hay... Si tú no vives en Nueva York, no te va a impactar mucho, pero lo que sí representa para la nación es algo muy simbólico, que es que la juventud del Partido Demócrata se está elevando y el mensaje que ellos tienen no es un mensaje parecido al del establishment, como estaba mencionando Cristi. Yo creo que es muy importante enfocarse en que él está hablando primordialmente de acceso a vivienda, la situación económica del neoyorquino común, de una manera que de repente no lo han hecho otros candidatos. Lo hacía Bernie Sanders, pero Bernie Sanders no fue el candidato presidencial. Entonces, cuando tú ves a todos estos demócratas jóvenes siendo elevados con este mensaje, y si ganan las elecciones, esto empieza a representar un quiebre en no solamente la filosofía, sino también, y más importante, yo creo, la estrategia política. Porque antes se decía mucho, un comunista no puede ganar, un socialista no puede ganar. Vamos a moderarnos para llegarle al americano común. Y lo que está diciendo Mamdani es, mira, yo me estoy lanzando como un socialista abiertamente y voy a ganar, y le voy a ganar a Andrew Cuomo, que es de una de las familias más importantes en la política democrática de Nueva York. Entonces, ese es el mensaje que yo creo que nosotros deberíamos estar tomándonos muy en serio. Que un socialista con un buen mensaje sí puede ganar. Y esto tiene que cambiar la estrategia del Partido Republicano también. ¿Cómo le vamos a llegar a los trabajadores? Trump está haciendo un buen trabajo con el tema inmigración ilegal, con el tema aranceles. Son maneras de llegarle al trabajador. Y los demócratas, creo que muchos de los estrategas demócratas que han estado criticando mucho a figuras como Mamdani, deben estar en su esquina diciendo, bueno, no nos gusta su mensaje, pero es una buena campaña. Fíjate que lo decías tú, se presenta abiertamente como un socialista. Pues bien, Donald Trump le describe no como un socialista, sino como un comunista, ha dicho en la última entrevista que ha concedido el presidente de Estados Unidos. Advierte, dice Trump, del peligro que supondría, según él, la victoria de Mamdani.
Soren Mandani, socialista democrático de 34 años. Comunistas, no socialistas, comunistas es mucho peor que un socialista. Algunas personas lo han comparado con una versión izquierdista de usted, carismático, rompiendo las viejas reglas. ¿Qué opina al respecto? Bueno, creo que soy mucho más guapo que él, ¿no? Soy más guapo, dice Trump, en su habitual, con su sentido del humor, Cristi, pero realmente esto podría cambiar el modelo de ciudad de Nueva York completamente, ¿no? ¿A qué se expone Nueva York en caso de que gane las elecciones, como dicen las encuestas? A ver, yo creo que el tema comunista y marxista realmente no aplica, porque para alguien que da Marx en la universidad no lo es, pero sí es yo diría, un populismo económico tradicional de los cuales estamos muy acostumbrados a ver en Latinoamérica, cuyo plan económico no aguanta un análisis serio. Entonces, aquí habría que distinguir cómo gobernaría, porque el plan económico que él está lanzando a Nueva York no aguanta un análisis económico serio en lo absoluto, ¿no? Entonces, nada de lo que él está diciendo él tiene prácticamente cómo pagarlo, sobre todo por además las capacidades que tiene un alcalde de Nueva York de pedir deuda en los mercados internacionales o endeudar a una ciudad. Entonces, él va a estar sumamente restringido por sus limitantes de presupuesto, y además, sí, es lo que yo diría un populismo económico barato del siglo XX en Latinoamérica. ¿Qué puede él después implementar en la ciudad de Nueva York? Yo diría que es mucho menos de lo que está diciendo, además que va a entrar en una serie de peleas legales. A mí lo que no me gusta del tono de la campaña de Mad Money es exactamente eso, que sí se le puede, en mi opinión, atribuir muy parecido a lo que hizo Donald Trump, y es vamos a hacer promesas económicas que no necesariamente tienen ninguna base en la realidad de lo que tiene sus implicaciones. Y eso puede ser un populismo económico de derecha, puede ser un populismo económico de izquierda. Y en este caso estamos viendo una izquierda. A mí tampoco me gusta hacer generalizaciones con el resto del país cuando se trata de Nueva York, que es un caso muy especial. Es el centro económico de la ciudad, del país, que tiene una élite muy particular que vota en ella, y además es una ciudad sumamente azul, sumamente liberal. Entonces es muy difícil hacer pues generalizar sobre Nueva York y el resto del país, pero yo sí creo que le plantea al resto del establishment demócrata, o por lo menos van a hacer ver que le va a plantear el resto del establishment demócrata un quiebre con el pasado, o eso es lo que van a tratar de vender. Y dificultades para cumplir esas promesas, o promesas incumplibles, mejor dicho, de campaña. Esto es Club de Prensa, hay mucho más para analizar en este lunes 3 de noviembre. Ya regresamos. Llegué esta mañana desde Nicaragua, procedente de un vuelo internacional. Tuve una escala de 9 horas y así fue desde la mañana. Mi vuelo de esta noche a Detroit sale a las 7:55. Estaba en la fila y dije que era imposible llegar a tiempo. Largas esperas, ya lo ven en los aeropuertos de Estados Unidos, es una de las muchas consecuencias que está teniendo el shutdown, el cierre del gobierno, por la imposibilidad de llegar a un acuerdo presupuestario entre demócratas y republicanos. Y ante la falta de consenso no hay fondos, y eso afecta, por ejemplo, a los aeropuertos, también a los museos, a los parques públicos. El país está empezando ya a lamentar ese shutdown, y los ciudadanos, sobre todo en los aeropuertos, es posiblemente uno de los lugares donde más se quejan. Juan Pablo, ¿se va a solucionar este shutdown o qué más tiene que pasar? Bueno, yo creo que se puede solucionar, pero en este caso, como de repente no lo sabrá el americano común, se trata de que los demócratas simplemente voten y negocien después. O sea, mi mamá me llamó ayer en la noche y me dijo, Juan Pablo, ¿es verdad que Trump está cerrando el gobierno y que no lo quiere abrir? Yo le dije, mamá, ¿tú crees que Trump quisiera eso en su nombre? ¿Tú crees que Trump quiere que cierren el gobierno indefinidamente y que los afecte negativamente a su partido cuando tiene una elección próximamente, y cuando se sabe que usualmente el americano directamente siempre es culpa del presidente? Yo creo que en este caso bastante particular, los demócratas quieren que antes de esta elección, bueno, cuando la elección pase, exista esta frustración en el pueblo americano, que es una frustración que yo comparto. Yo no quiero que el gobierno esté cerrado. Es un desastre para los americanos que necesitan
que el gobierno está abierto. Mis amigos que están trabajando y no van a recibir paga en estos meses. Desastroso. Pero creo que todas las personas que están culpando ahorita directamente al presidente Trump deberían saber que solamente hay un republicano que votó en contra del primer bill que se presentó, y fue Rand Paul, que filosóficamente es un libertario que siempre está opuesto a que se expanda el gobierno en general. Pero 3 demócratas votaron con los republicanos. 3 demócratas, incluyendo al senador John Fetterman. El senador John Fetterman dijo, miren, deberíamos abrir el gobierno y negociar después. Pero los demócratas están diciendo, nos negamos a votar por esto porque no se están dando las extensiones a Obamacare que fueron otorgadas durante la pandemia. O sea, ellos están diciendo, si no se hace esto pequeño, bueno, pequeño relativamente, porque sí es un tema que importa, vamos a cerrar todo el gobierno. Entonces ahorita los demócratas están diciendo, mire, está afectando a SNAP, está afectando, va a afectar a los militares, va a afectar a las profesoras. Pero si simplemente votaban por lo que se presentó la primera vez, no hubiese existido ese problema. Hubiese sido un problema de un específico extensión de un servicio de Obamacare. No Obamacare completamente, simplemente que se extendió el dinero que recibían las personas porque estábamos en una pandemia. Y muchos republicanos están diciendo, mira, podemos negociar eso después, pero vamos a pasar esto para empezar. Claro. Porque más del 50% de los republicanos dicen, mira, eso se dio simplemente porque estábamos en una pandemia, ya no lo necesitamos, es económicamente inviable. En fin, no sé, Cristi, si son los demócratas entonces los que tienen la sartén por el mango. Tenemos un minuto. Yo creo que esto refleja más bien un síndrome más importante en la política americana en general, ¿no? Y es que cada vez, cada año, es más difícil, tanto por los demócratas como por los republicanos, ponerse de acuerdo en prácticamente nada legislativo. El quiebre empieza incluso antes de Trump. El quiebre de la cooperación entre los republicanos en la Casa y en el Senado, en verdad, empieza prácticamente desde mediados de la era Obama. Entonces, cada vez más, cada vez que estamos en este proceso, cada vez que hay que debatir un presupuesto, siempre estamos con el riesgo de un cierre. Ahora, no es la primera vez que se cierra. Sí se ha dicho que esta puede ser la extensión más larga. Al final, en los últimos presupuestos se logró pasar un presupuesto prácticamente a último minuto. Y yo creo que simplemente refleja una situación que cada vez más los republicanos y los demócratas cada vez pueden trabajar menos juntos. Entonces yo creo que esto es un síndrome más importante que vamos a ver cómo se va a ir creando y cómo se va aficionando cada vez más con el tiempo. Y esto pasa porque ni un lado ni el otro ven a los otros como adversarios políticos o como colaboradores, sino como enemigos. En cualquier caso, tienen que llegar a un acuerdo y tiene que buscarse el consenso para que el gobierno reabra. Antes de irnos, tenemos que hablar también de la visita que la semana pasada hizo el presidente electo de Bolivia a Estados Unidos. Se reunió aquí con el secretario de Estado, Marco Rubio. Juan Pablo, tú has publicado este informe al respecto, que es lo más destacable de ese encuentro. Bueno, yo creo que es muy importante que Rodrigo Paz como presidente significa una oportunidad enorme para los Estados Unidos y para el hemisferio para cambiar lo que en las últimas décadas se ha visto como una relación insana. Porque en este caso, los Estados Unidos de América necesitan litio. ¿Y quién tiene bastante litio? Bolivia. ¿Y quién necesita una economía que funcione? Bolivia. Tienen ya 2 décadas bajo un régimen socialista que los ha afectado negativamente, y Rodrigo Paz está ahorita en Estados Unidos porque entiende que ellos tienen más del 24% de las reservas de litio del mundo, 33 millones de toneladas de litio. Los Estados Unidos quieren eso, pero en este momento yo creo que Bolivia le puede decir a los Estados Unidos, miren, si ustedes quieren acceso a este litio, lo pueden hacer, pero vamos a desarrollarlo los dos juntos. Y creo que este puede ser un caso para demostrar que los Estados Unidos no simplemente es un extractor malvado, sino que puede hacer las cosas bien. Una de las claves de ese encuentro, ¿dónde lo podemos leer? En The American Mind, la mente americana. Ahí está. Una pausa y seguimos en NTN 24, el canal de las Américas. Ya regresamos. Agradecer a Cristi Ramírez y a Juan Pablo Villasmil que nos hayan acompañado en este club de prensa y a ustedes por seguirlo. La información sigue en NTN 24, el canal de las Américas. ¡Feliz lunes!